¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva emisión de Los Caminos de la Vida. Solemos decir, nos llevan siempre por distintos lugares, por allí nos depositan en el territorio de la música, del arte, de la medicina, del deporte, del fútbol, del boxeo, del tenis. Pero en este caso estamos en un lugar muy emblemático para todos los argentinos, al menos debiera serlo. Estamos a mis espaldas, el Campo de la Gloria, frente a mí está el convento de San Lorenzo. Por aquí ha andado San Martín, por aquí ha andado la Patria. Bueno, y la nota no tiene que ver ni con San Martín, y sí tiene que ver con la Patria, claro está. No tiene que ver con el combate de San Lorenzo, pero sí tiene que ver, porque es un lugar especial para hablar de Malvinas. Y para hablar de Malvinas hay una persona, un colega, un periodista, que sabe más que nadie, que puede hablar más que nadie porque él vio, sintió los sonidos, los gritos, la muerte, las cosas de la guerra. Él las vivió. Era yo periodista de ATC, él también, él tuvo la suerte, tuvo la fortuna de estar allí. No fue elegido ni por fortuna ni por suerte, sino por su capacidad, perfecto inglés y demás, y además había sido corresponsal de guerra ya. Estamos hablando de Nicolás Casanseu. Bueno, gracias por estar aquí, bueno, y mirá qué fondo, ¿no? Es un gusto, y tu introducción viene al pelo porque yo soy de los que saben, no piensan, saben, que con el transcurso de los años la gesta de Malvinas va a estar a la par de la gesta de San Martín. Nosotros tenemos hoy, sin saberlo entre nosotros, caminando a los equivalentes de los protagonistas de la batalla de San Lorenzo, los Negros Falucho, los Cabral, los Baigorria, son nuestros pilotos, nuestros comandos, nuestros soldados conscriptos que le lucharon a Inglaterra de igual a igual, y que con el curso del tiempo esto va a ser ineludible. Malvinas va a estar a la par de la gesta de los Andes. Uno ve ahí, no hace mucho, ahí en el convento vi la tumba del sargento Cabral, y uno piensa en Cabral, en San Martín, pero también en los soldados, y dice, ¿por qué no los pude conocer? A estos uno los puede conocer y la gente por allí mira para otro lado, aunque esto vos suponés que va cambiando. No tiene conciencia la gente. Bueno, en principio hay que tomar distancia en el tiempo, claro, para darse cuenta del hecho histórico y su alcance. Pero también ha habido una campaña de desmalvinización, que no significa sino que una forma de censura que ha impedido que conozcamos a nuestros héroes. Andan entre nosotros, se están acercando probablemente hacia el final de sus vidas, y tenemos que apurarnos a reconocerlos y a tenerlos de arquetipos. La sociedad necesita a estos héroes de arquetipos, porque los héroes reales, no los del fútbol, la farándula, elevan la vara, y un pueblo con miras elevadas es mucho más difícil de manipular, de saquear, de engañar, de llevar las narices. Necesitamos con urgencia reconocer a estos héroes. Yo no digo que la gente no tenga afición por el fútbol y se apasione y todo lo demás, es una parte. Pero parece increíble que hay un jugador de fútbol, llega a un restaurante y se provoca un revuelo si es una gran figura de un equipo grande o demás, y entra un excombatiente a lo mejor y hasta molesta. Es extraño, vos fíjate, somos tan jactanciosos los argentinos, nos vanagloriamos de pavadas como, qué sé yo, de haber eliminado a Italia allí en Italia del Mundial, sí, y no de haberle peleado de igual a igual a Inglaterra, por ejemplo. Nos vanagloriamos del dulce de leche, de la Virome Vic, y no de que con aviones modelo 50 nuestros pilotos diezmaron fragatas modelo 80, o sea, suplieron 30 años de diferencia en tecnología con coraje y con pericia. Es un misterio por qué no nos ufanamos de esto, que legítimamente podemos ufanarnos. O sea, aquello que dijo Borges en algún momento, que los chilenos descienden de los araucanos, los peruanos descienden de los incas, los mexicanos de los aztecas y nosotros de los barcos. ¿Tendrá que ver esa falta de identidad? Mira, evidentemente es una falta de identidad, pero no creo que obedezca a que somos un país de inmigración, porque Estados Unidos también es un país de inmigración, claro, y no hay nadie más patriota que un norteamericano. Yo creo que acá hubo un plan sistemático de ninguneo de lo que es las Fuerzas Armadas. Se ha metido todo en una misma bolsa. Los que merecían el escarnio y los que merecían el honor, se ha mezclado todo, no se ha separado la paja del trigo, y han sufrido los que combatieron con honor y valor al ser metidos en esa misma bolsa. Nicolás, vos estabas en la guerra de Malvinas, y de eso vamos a hablar obviamente. Vos estabas en la guerra,
y los que estábamos en el continente veíamos que la gente iba al fútbol, normalmente se jugaban los partidos, nunca se suspendió un partido de fútbol por Malvinas, solamente José María Muñoz no daba el nombre de la radio para no dar pista de no sé qué cosa, bueno, pero digo, lo vivimos casi como un partido de fútbol, ¿sí? Bajamos un avión. Mira, la guerra en realidad, según mi experiencia, se vivió intensamente de Comodoro Rivadavia al sur, de Comodoro Rivadavia al norte no era el hecho. Y vos mencionaste el Mundial, bueno, fue muy doloroso para los combatientes estar bajo fuego y en ese momento todos tenían su radio más o menos donde trataban de escuchar las noticias del momento, escuchaban las noticias del Mundial, el pueblo argentino estaba en otra cosa mientras corría sangre en Malvinas. Bueno, hay mucho para hablar con vos, Nicolás. Bueno, vos estabas en ATC, allí te conocí, te habías ido a un desencuentro con algún directivo de noticias y demás, con Horacio La Rosa concretamente, y después, ¿qué pasó? ¿Estabas en Telefe en ese momento? No, sí, estaba en el 11 en ese momento. Sí, Canal 11, lo que hoy es Telefe. Estaba con Víctor Sueiro, con Lucho Avilés, la pasábamos bien, nos matábamos de risa, tipos extraordinarios. Pero me faltaba una cosa, los viajes. Vos sabés que los viajes se tornan adictivos, no había mango en Canal 11, no había viajes. Entonces me llama días antes del 2 de abril el productor La Rosa y yo no sabía nada, absolutamente lo que iba a pasar, y me dice, ¿no querés volver? ¿Cuánto querés ganar? Arreglamos lo que no te gustaba. Y yo dije, bueno, reconoció mis talentos, acepté y me dice, venite el 2 de abril a grabar tu promo de reingreso a 60 minutos. Y el 2 de abril me llama Víctor Sueiro, me despierta a la mañana y me dice, recuperamos Malvinas, y yo me quería matar, me lo había perdido, estaba en mi casa. Cuando voy, le pregunto a La Rosa, ¿quién mandaste? Me dice, no mandé a nadie todavía. ¿Cómo no mandaste a nadie? Mandame a mí. Ah, bueno, me dijo, lo tenía todo fríamente calculado, me había recontratado porque sabía que me gustaba ese tipo de cobertura. Seguramente, bueno, y viajaron un buen día vos, Triqui Lamela, el querido, bueno, el Triqui le decíamos, pero bueno, Eduardo Lamela y Beto Novo como ayudante de cámara. Y yo recuerdo una discusión entre el Chango Arrieta, que para los que no saben, vamos a hacer algún programa con él, que cruzó el Atlántico en el Atlantis, ¿no? Bueno, y en balsa, sin saber nadar, y se lo dijo al capitán cuando estaba en alta mar, bueno, y se peleaba, y el Chango Arrieta decía, yo no tengo hijos, y vos tenés 4 hijos, 5 hijos, decía Lamela, vos sos irresponsable, yo tengo que ir. Fue Lamela finalmente. Sí, y Lamela se lució, Lamela tuvo un coraje a toda prueba, mirá, hasta suprimió su instinto de autoconservación, porque cuando silban las balas, ¿cuál es la reacción natural de cualquier ser humano? Agacharte. Pero si Lamela se agachaba, jorobaba la toma, la estropeaba, y Lamela no se agachaba, por eso yo digo que Lamela podría ser un granadero de San Martín. Vos sabés que en el reglamento de granadero de San Martín, el Libertador escribió que el oficial que se agachara ante el sonido de las balas tenía que ser expulsado inmediatamente del regimiento. Lamela no hubiera sido expulsado nunca. Qué bárbaro. Bueno, llegan a Malvinas, el momento en que llegás a Malvinas. Bueno, era un momento... de euforia casi. De euforia, pero al mismo tiempo surrealista. Había que pellizcarse para creérsela. Era como muy difícil de traspolar esa composición de primer grado superior, las Malvinas son argentinas, a la realidad. Estaba flameando la bandera argentina en Malvinas. Era muy emocionante, pero al mismo tiempo era difícil de creérselo. Yo te digo, ahora volvemos a Malvinas, pero te escuché decir que no irías ahora a Malvinas porque la vez que estuviste con la bandera argentina flameando y ahora no está ya la bandera argentina flameando y que no volverías. Mira, yo respeto a los que van, tienen sus motivos, los respeto profundamente, yo no siento la necesidad de ir, y al pensar que me van a sellar el pasaporte como extranjero y que voy a ver de nuevo la bandera inglesa sobre Malvinas, la verdad que a mí me quita todas las ganas de ir, a menos que aparezca una misión que cumplir, entonces lo evaluaría. A pasear no iría jamás, porque como dije, vi la bandera celeste y blanca flameando ahí y quiero morirme con esa imagen. Algún excombatiente de Rosario me dijo en una nota, allí frente al monumento a la bandera, me dijo, yo no voy a Malvinas porque yo no tengo por qué usar un pasaporte para ir a mi patria. Claro, hay motivos superiores que yo los entiendo. El soldado que está angustiado y necesita cerrar su círculo yendo a ese lugar donde combatió, obviamente los familiares de las víctimas que quieren ir a llorar sobre las tumbas de sus seres queridos, me parece todo absolutamente justificado. Yo, en realidad, aunque sea una jactancia argentina, preferiría volver en una lancha de desembarco. Fantástico. Digo, bueno, llegan a Malvinas, ves la bandera flameando, la emoción te pellizcaba, parece mentira, un sueño anhelado desde que nacemos, desde nuestros abuelos.
Bueno, en el caso de los que tienen abuelos, no es mi caso y el tuyo tampoco, abuelos aquí nacidos en Argentina, pero uno nace con que las Malvinas son argentinas. Llegás ahí y ¿cómo es? ¿Cómo te recibe el ejército? ¿Cómo te recibe Menéndez? O no sé si lo viste a Menéndez. ¿Cómo era? ¿Qué clima se vivía en ese momento? Mira, en los primeros días todavía no estaba el general Menéndez. Lo que me asombró muchísimo es que todos los oficiales que hablaban conmigo me preguntaban cuándo se arregla esto. Y yo, que era un civil, pero había leído historia, yo les decía, esto no se arregla, los ingleses vienen a sangre y fuego. Los oficiales estaban convencidos, porque los altos mandos se lo habían dicho, de que no iba a haber guerra. Y yo sí sabía que iba a haber guerra. De hecho, nadie fue a la guerra, desde el lado de las Fuerzas Armadas Argentinas, porque si no, vos el 2 de abril recuperás Malvinas y el 3, 4, 5 mandás oleadas de buques con todo lo que hace falta para una guerra, que no lo hicieron, porque todos confiaban en que era un toco y me voy, y después se negociaba y se calmaba todo. Vamos a hablar en el siguiente bloque, estamos poniendo la primera pausa, de un tema que es muy importante, que yo te escuché, porque siempre se habla de los chicos de la guerra, una película, un libro que hizo creo que Daniel Cohn, a quien conozco, Los chicos de la guerra, y se lo ve como el chico, como por qué mandamos a los pibes, pero vos tenés otra mirada, y obviamente respetable por cierto, ¿no? Con eso, ¿lo dejamos para el siguiente bloque? Dale, de acuerdo, Carlos. Vamos a la primera pausa y volvemos a esta charla que promete ser apasionante con Nicolás Casansegua aquí en el Campo de la Gloria. Tenemos, aunque por allí se sienta el ruido del viento, pero bueno, no podemos buscar una escenografía mejor que esta, la del Campo de la Gloria. Ya regresamos. Farmacia Longhi. Atención personalizada todos los días. PAMI, obras sociales, prestadores, todos los medicamentos y todo lo que necesitas para cosmética personal lo tenemos a tu disposición. Estamos de turno del 20 al 30 de marzo. Farmacia Longhi, a tu servicio. San Martín 1426 Soldini, teléfono 490-1413. Indugas Sociedad Anónima, fábrica de dióxido de carbono e hielo seco en blocks y pellets de 3 milímetros. De Pérez, Santa Fe a todo el mundo. Roque Pérez y Ruta Provincial 14, teléfono 495-1499. Andina S.A., líder en distribución, cumple 40 años comercializando comestibles, bebidas y productos de limpieza. Marcas de primer nivel y de conveniencia. Llegamos a todos los comercios minoristas y mayoristas. Distribuidora Andina Sociedad Anónima. Casa Central, Batle y Ordóñez 2415 Rosario. Sucursales Casilda, Santa Fe y Paraná. Asesoramiento y ventas 341-5680-100. Por retiro en sucursal, importantes descuentos. Cuando te decimos que transformamos tus espacios en eso que tanto soñaste, no te mentimos. Amelida Moblamientos diseña y construye muebles a tu medida. Cocinas, placares, vestidores y todo para tu hogar. Amelida Moblamientos, tu diseño con estilo. Showroom Estanislao López 1184 Soldini, 490-1888. Ante la pérdida de un ser querido, llámenos Felipelli Coseto. Nosotros estamos para ayudarlo y brindarle la tranquilidad y contención que usted necesita. Teléfonos de urgencia 156 20 99 90 495 31 28. Además, atendemos todas las obras sociales, planes financiados de sepelio, cremación privada. Felipelli Coseto. A su lado,
en los momentos difíciles. No te quedes con las ganas de una buena picada. Señora Picada, almacén de sabores y delicatessen. Un lugar donde podés encontrar gran variedad en fiambres y quesos regionales. Nuestros productos son cuidadosamente seleccionados para llevar a tu mesa lo mejor de la región. Te llevamos tu pedido a domicilio. Soldini, Pérez, Álvarez. Señora Picada, almacén de sabores y delicatessen. Ecuador 251 Soldini frente a la Escuela Falucho. Pedidos 341-352-6394. Estamos junto a vos, en cada etapa de tu vida, cuidando lo que realmente importa. IPAM Salud, medicina prepaga. Daal Alimentaria SRL. Ubicados en la ciudad de Rosario desde hace más de 20 años, nos dedicamos a optimizar procesos dentro de la industria cárnica a través de la venta de productos destinados a la conservación, preservación y fabricación de alimentos. Además, contamos con personal altamente capacitado en asesoramiento técnico. Avenida Arijón 777, Rosario. Teléfono 341-461-3436. Encontranos en www.daalalimentaria.com.ar. En Pérez seguimos recuperando espacios públicos para el ocio de la familia. Estamos poniendo en valor plazas en distintos barrios de la ciudad, incorporando juegos, mobiliario, iluminación, mejorando cada rincón de nuestra ciudad. Así que esto es muy lindo, no, la verdad que... Falta que la usen ustedes acá y... Me alegro mucho, che. No, por favor. Acá, es para usted. En Barrio Parque Güemes, Plaza Héroes de Malvinas, finalizamos la colocación de toda la luminaria. Esto no solo que permite usar el espacio a toda hora, sino que también brinda más y mejor seguridad. En Pérez queremos plazas vivas, seguras y accesibles para todos. Muy bien, inauguramos el segundo capítulo de este encuentro con Nicolás Casanseu, el hombre, el periodista que es símbolo de Malvinas y que lucha para que se termine este proceso de desmalvinización, proceso que se prolonga con los civiles, pero empieza con el mismo ejército, con las mismas Fuerzas Armadas, ¿no? Así es, al día siguiente de la caída de Puerto Argentino, cuando también voltean a Galtieri, el nuevo hombre fuerte del ejército, Cristino Nicolaides, un bruto de marca mayor, decreta Malvinas no existió. Por eso escondieron los soldados, los mandaron a sus casas entre gallos y medianoche, los abandonaron a su suerte y por eso también de alguna manera me quisieron esconder a mí. Ese fue el comienzo de la desmalvinización y después fue seguido ese proceso por los gobiernos civiles, que sigue hasta el día de hoy en mayor o menor grado. Claro, de una u otra manera por allí parece que sí, pero siguen teniéndola, no escondiéndola como en la época de Nicolaides, pero la siguen teniendo allí, Malvinas, y después se va perdiendo la memoria y chicos que, bueno, hay que trabajar con los chicos de la escuela, ¿no? En ese sentido. No, por supuesto, y son además... Yo no sé si en las escuelas lo trabajan, como vos desearías, seguramente no. Se trabaja mal y poco y realmente los niños son, digamos, la tierra más fértil para conocer nuestras historias de coraje, porque como no están todavía contaminados por el cinismo, se abren a las historias que elevan, las historias de abnegación, de amor al prójimo, y es la oportunidad para forjarlos como patriotas. Nosotros, nuestra generación, cuando yo iba a la primaria, entraba la maestra, lo primero que hacía era escribir en el pizarrón las Malvinas son argentinas. Claro. Esa misión, ahora la educación le está fallando a la soberanía argentina. No se hace esa prédica que en ese momento logró y sigue hasta el día de hoy hacer que Malvinas sea la única causa nacional en la que están de acuerdo el 99% de los argentinos. Sí, absolutamente, absolutamente. Digo, los chicos de la guerra, sonaba hasta despectivo, ¿no? No fueron los chicos de la guerra, fueron los hombres de la guerra, así tengan 18 años. Por supuesto, despectivo y además inexacto.
porque implica como que eran solamente dignos de lástima y no servían para combatir, y vaya si sirvieron para combatir, lo reconocen los propios ingleses. Hace poco estuvo acá un coronel inglés, Geoffrey Cardoso, que fue quien enterró a nuestros caídos en Malvinas, y decía, ustedes no tienen idea del coraje con el que combatió el soldado argentino. Chicos de la guerra, que implican que eran demasiado jóvenes, 18 y 19 años, que es la edad de todos los combatientes de todas las guerras de la historia de la humanidad. Bien, Inglaterra tenía. Inglaterra tenía soldados de 16 y de 17 años. Aún hoy, en la Argentina, después de 12 años de un gobierno que, digamos que fue contra los militares, de cualquier manera no fue pro-militar. ¿Cuál es la condición hoy para ser militar en Argentina? Tener 18 años. Nos guste o no nos guste, los más jóvenes son los más aptos, idóneos para el combate. No vamos a ir a la guerra a los de 50, 60 o más, porque no podemos ni correr el colectivo. Es lógico que pase eso, pero además se oculta que, por ejemplo, un mal llamado chico de la guerra, Oscar Ledesma, de la Carlota, eso, tío, de la Carlota, de Córdoba. Con 2 meses de instrucción, porque la instrucción además dependía, si era buena o mala, dependía del jefe, abatió al jefe de los paracaidistas ingleses en un combate leal frente a frente. Un tipo de larga experiencia. Pero era un tipo muy venerado, iba al frente de sus tropas y lo ve Ledesma, que está por acabar con 2 soldados argentinos a los que se le había terminado la munición, y intercede y lo abate. Y es desconocido Ledesma, abatió al militar. ¿Vive en la Carlota? Con más alto rango caído en la guerra de Malvinas, sigue viviendo en la Carlota, pero además, vos te imaginás una especie de Rambo, no, es un tipo exquisito, es un poeta de finísimos versos que publica, es un hombre, digamos, culto, refinado y al mismo tiempo un tigre. Qué bárbaro. Emociona escuchar esta historia, ¿no? Esta historia del soldado. ¿El nombre de Ledesma? Oscar Ledesma. Oscar Ledesma, de la Carlota, Córdoba. Mira vos, abatió a un importantísimo... al teniente coronel H. Jones, jefe de los paracaidistas ingleses en la batalla de Darwin. En un momento decían, bueno, esto se termina porque no tenemos cómo, pero a vos, por ejemplo, la rendición es algo que te golpeó en el alma, en el corazón, y todavía te duele esa rendición. Yo creo que a todos los que estuvimos en Malvinas, si haces una encuesta, lo peor fue la rendición, para los soldados también. Y bueno, nosotros con la Mela no queríamos rendirnos, queríamos salvar los equipos, los videos, y no queríamos ver la rendición. Y pedimos permiso para subirnos al buque Hospital Irizar, que estaba anclado en Puerto Argentino. Menéndez me lo negó, como me negaba todo. Nos deprimimos mucho, nos resignamos a ser prisioneros, y a último momento llega un Hércules trayendo un cañón de refuerzo, y el comandante dice, no voy a entregar el avión, ¿quién se quiere subir? Y bueno, nosotros nos subimos a eso. El comandante dijo, no voy a entregar el avión. Claro, no, los pilotos estaban educados en que el avión costaba mucho dinero, lo había pagado el pueblo argentino y de ninguna manera lo iban a entregar. Y entonces salimos bajo fuego de Puerto Argentino, ya con las bengalas inglesas iluminando el aeropuerto. Pero volando ahí, a ras del agua. A ras del agua. Dicen que nos tiraron un misil, obviamente no le pegaron porque si no estaría hablando ahora con vos. Volamos 2 horas a oscuras, cuando se prenden las luces había vómitos en el suelo de la tensión nerviosa vivida. Un suboficial de apellido Ponce al lado mío, lo veo con una pistola 9 milímetros en la mano, le digo, macho, ¿a quién querés matar? ¿Qué te pasa? No, es que si entraba un misilazo, me contesta, yo me pego un tiro, no quiero morir ahogado. Y la Mela, mi camarógrafo, me dice, vos sabés que me desmayé durante el vuelo, y después cuando se enferma le hacen un estudio completo y le encuentran un microinfarto. Eso fue realmente un vuelo para el infarto. Infartó en ese vuelo. Sí. Qué terrible, qué doloroso. Bueno, llegar a tierra después de eso está bien, doloridos, pero bueno, doloridos por lo que había pasado, por la rendición que se venía y que ustedes no querían ver. Vos te fuiste de Malvinas, saliste de Malvinas con la bandera celeste y blanca flameando. De hecho, en el Hércules que nos evacuó a nosotros, iba también la bandera que flameó durante toda la guerra en el aeropuerto, hecha trizas por la metralla inglesa, que ahora está en el Museo de la Escuela de Aviación Militar. Menéndez, ¿tuvo siempre la idea de rendirse? Yo considero que Menéndez no se rindió el 14 de junio, Menéndez llegó rendido a las islas, era una pasividad total, protegía los intereses de los kelpers, de los ingleses, más que los intereses de los propios soldados, nunca dio una orden de ataque ni de contraataque, nunca salió a las trincheras, los soldados no le conocían la cara, y Menéndez fue además el reflejo de los demás generales que había en las islas, una pasividad total, una claudicación total. No perdimos la guerra por los soldados de 18 años, la perdimos por los generales de 50. Nicolás, a propósito de esto que nunca dio la cara Menéndez, el general Menéndez, San Martín era un tipo que estaba con los soldados, que peleaba a la par de los soldados.
Por supuesto, y es lo que corresponde. O sea, se manda con el ejemplo. Por ejemplo, el jefe del escuadrón de Hércules, que son aviones lentos, desarmados, no te podés eyectar si te ataca alguien, no podés darle escolta. El jefe se subía al vuelo primero, cumplía la misión él y después mandaba a los demás. Esa es la forma de mandar. De hecho, Jeremy Moore, cuando recibe la rendición de Menéndez, está embarrado, sucio, exhausto. ¿Por qué está embarrado? Porque el día anterior nuestros pilotos habían atacado su cuartel central y lo cuenta él. Jeremy Moore tuvo que zambullirse en una zanja para salvar la vida. Eso es un jefe. El máximo jefe de las tropas inglesas. Que dijo algo más también, ¿no? ¿Quién es que dijo nos soplaba y nos caíamos? Bueno, ese es el jefe de la flota inglesa, el almirante Woodward, que llevaba un diario durante la guerra. Y ese diario fue replicado en un libro, se llama Los 100 días, y el 13 de junio él enumera todas las bajas que le causa la aviación argentina a la flota inglesa, dice que no soporta más por falta de mantenimiento además, y escribe esta frase, dice, si los argentinos en este momento pudieran soplarnos, nos caemos. 13 de junio, el día que Menéndez decide la rendición sin nunca haber dado un paso al frente. Repetí qué día, 13 de junio, la víspera de la rendición de Menéndez. La rendición de Menéndez fue en la mañana del 14. Dice comandante de las tropas inglesas, repetime esa frase que escribió él. Después de enumerar todas las bajas que causó la aviación argentina a la flota inglesa, dice, si los argentinos pudieran soplarnos, nos caemos. Y hay un documental que está en YouTube, donde los ingleses, los jefes terrestres, dicen que esperaban con temor el contraataque argentino que nunca aconteció. ¿Por qué con temor? Porque se estaban quedando sin pertrechos. ¿Y por qué estaban sin pertrechos? Porque nuestra aviación les había hundido el Atlantic Conveyor, que era el transporte que llevaba todos los pertrechos que necesitaban para seguir la guerra. Menéndez se rindió. Los soldados no se rindieron, los llamados chicos de la guerra no se rindieron. Digo, en el sentido, no pidieron ellos la rendición. De ninguna manera, yo andaba en las trincheras con ellos, esas trincheras inundadas, esa vida subhumana que llevaban ahí. Eran los soldados los que le decían a los suboficiales, terminemos con esto, vayamos a buscar a los ingleses y liquidemos este asunto. De hecho, si vos haces hoy una encuesta entre los excombatientes, yo te aseguro que el 90% le preguntás, ¿volverías a Malvinas a pelear? El 90% te dice que sí. Es increíble, ¿no? Digo, esto agiganta, cuando vos me decís esto, agiganta en mí mucho más tu idea de que estos van a ser los héroes del futuro, pero ¿por qué siempre tardamos en reconocer los argentinos, no? Hay que esperar que se muera para reconocerlo. Bueno, si vamos al caso, a San Martín literalmente lo expulsamos del país, lo odiaban todos desde Rivadavia para abajo y lo reivindicamos 50 años después de haberlo expulsado y 27 años después de que se muriera. Yo le digo a los veteranos que tienen que hacer dieta y gimnasia y llegar al 50 aniversario de Malvinas a ver si, como le pasó a San Martín, los reivindican finalmente. Pero me olvido de que además se tuvo que morir. Si vos tenés que hacer en tu corazón un pedestal, más allá, antes de lo de Malvinas, digo, ¿están allí San Martín y Belgrano? Pero por supuesto, son indudablemente los padres de la patria, son los que nos pueden enseñar a ser dignos, a vivir parados y no de rodillas. Ya regresamos, ha logrado emocionarme, aunque haya escuchado la historia, pero digo, lo cuenta alguien que estuvo allí, no es alguien que le contaron y está escribiendo sobre algo que le contaron, algo que lo vivió. Y vio la muerte de cerca también. Ya regresamos. Eso sí, sigue habiendo alarma roja. Justamente por no haber podido destruir la pista, es probable que los Sea Harriers vuelvan a este lugar en cualquier momento. Pero ahí está la bandera argentina que sigue flameando en el humo, entre el destrozo, sin haber sido dañada, ni por supuesto arriada. Indugás Sociedad Anónima, fábrica de dióxido de carbono e hielo seco en blocks y pellets de 3 milímetros. De Pérez, Santa Fe a todo el mundo.
Roque Pérez y Ruta Provincial 14, teléfono 495-1499. Estamos junto a vos, en cada etapa de tu vida, cuidando lo que realmente importa. IPAM Salud, medicina prepaga. Andina S.A., líder en distribución, cumple 40 años comercializando comestibles, bebidas y productos de limpieza. Marcas de primer nivel y de conveniencia. Llegamos a todos los comercios minoristas y mayoristas. Distribuidora Andina Sociedad Anónima. Casa Central, Batle y Ordóñez 2415 Rosario. Sucursales Casilda, Santa Fe y Paraná. Asesoramiento y ventas 341-46-58-585. Por retiro en sucursal, importantes descuentos. Morelli Mayorista, la diosa fortuna. Casa Central, San Martín 1681 Pérez y su red de agencias en toda la zona. Indugás Sociedad Anónima, fábrica de dióxido de carbono e hielo seco en blocks y pellets de 3 milímetros. De Pérez, Santa Fe a todo el mundo. Roque Pérez y Ruta Provincial 14, teléfono 495-1499. Vos ya nos conocés. Desde hace casi 50 años seguimos ofreciéndote maderas y complementos para la industria del mueble y la construcción con un stock amplio y permanente. Y ahora abrimos las puertas de un showroom modelo en la región que sorprende tanto por su arquitectura como por la variedad de los materiales y accesorios que son tendencia en el mercado de la arquitectura y diseño con marcas de primera gama y productos premium. Visítanos y vas a experimentar la sensación de encontrarte con un espacio construido exclusivamente para inspirar tus proyectos. Porcelanatos, cerámicos y revestimientos importados, pisos flotantes y vinílicos, techos, sanitario ferro, griferías FB, maderas, placas, cortes a medida, herrajes, accesorios y mucho más. Soldini Stock, para que disfrutes construyendo con distinción. Bueno, seguimos aquí. Es fantástico estar acá también, ¿eh? Acá se respira patria. Este es el suelo más patrio de todos los suelos patrios. Claro, porque acá, bueno, está el campo de la gloria. Bueno, tenemos todo esto. Acá sí, parece que la patria anda cerca, ¿no? Sí, por supuesto. Además, mirá, yo te digo una cosa. Así como hoy veneramos a San Martín, ponele en 100 años, probablemente mucho menos, nadie va a recordar quién fue Alfonsín, quién fue Macri, quién fue Kirchner, pero todo el mundo va a saber quién fue Owen Cripa, el soldado Ledesma, Pablo Carballo, Gómez Centurión, porque van a estar en los libros de historia de la misma manera que los héroes del cruce de los Andes. A propósito, vos dijiste recién cómo vivían los chicos, cómo era ahí cuando estaban en las trincheras, describime cómo era esa situación, vos te acercabas ahí a los chicos. Era una vida muy dura porque obviamente había hambre, toda guerra es sinónimo de hambre, pero había más hambre de la que se hubiera podido evitar porque el generalato nuestro había prohibido a nuestros soldados carnear las 300.000 ovejas que había en las islas, que eso hubiera paliado mucho el hambre. Había cuidarle el patrimonio a los ingleses. Absolutamente, no los dejaban entrar a las tiendas de los ingleses porque si se van a desabastecer, ¿qué hacemos? Pobrecitos. Era una vida durísima con pozos que se inundaban. Vos sabés que la turba en Malvinas, vos pisás y sale agua, es una esponja. Entonces hacían pozos, los pozos se inundaban. Había que de alguna manera tratar de mantenerse seco porque si no te atacaba el pie de trinchera. El frío, el viento ese que son como estiletes que se te clavan en la cara, la espera permanente. De alguna manera fueron los héroes de todos los minutos porque desde ya el coraje más aristocrático, por decirlo así, es el del piloto que se lanza contra la flota inglesa y hunde una fragata, pero el coraje de todos los minutos también es para sacarse el sombrero, el de resistir todos los minutos de todos los días una situación muy terrible. Después te iba a preguntar por los aviadores, por los pilotos, pero los chicos ahí,
en un momento, ¿qué pasaba cuando venían y atacaban? ¿Dónde se refugiaban? Bueno, ¿Cómo era? en los pozos de Zorro, pero cuando podían le tiraban con el FAL. Yo tengo una anécdota con un soldado. ¿El FAL qué alcance tiene? No, bueno, si el avión va abajo, le pega. De hecho, los comandos abatieron con un blowpipe a un avión inglés en la Gran Malvina, y después el piloto contaba, porque también le habían tirado a los soldados, que primero sintió como un repiqueteo, eran las balas de los fusiles, y después el impacto final, que fue el misil tirado por los comandos, o sea que le pegaron entre todos y lo abatieron. Hablamos de Nicolaide, me dijiste un bruto de aquello, después, bueno, no estuvo en Malvinas. Menéndez, que le cuidaba más las pertenencias a los Kelper y a los ingleses, y las ovejas y todo, que a los argentinos. Pero digo, hubo oficiales que sí estuvieron a la altura de las circunstancias. Ya, por supuesto, nunca se puede generalizar. Generalmente no eran los oficiales de más alta graduación, pero tuvimos muchísimos héroes entre los oficiales que daban la vida por el amigo. Por ejemplo, había un piloto, Miguel Ángel Jiménez, el indicativo, el nombre corto de él era El Sombra, que cada vez que había una misión de Pucará decía: no mandes a fulano que está casado, mandame a mí que estoy soltero, no mandes a sutano que tiene hijos, mandame a mí que no tengo. Y un día, el 28 de mayo, sale en una misión y es abatido, lo hizo por amor. Actos que, si se conocieran en la sociedad argentina, cambiaría, sería un tónico moral para la sociedad argentina. Claro, vos sabés que ahora me convenzo que es por desconocimiento. Porque como el Sombra le decían, ¿cómo era el apellido? Miguel Ángel Jiménez. Miguel Ángel Jiménez, que decía: mandame a mí que soy soltero, un piloto profesional, que soy soltero, y el tipo va y muere. Sí. Pero mira, entonces acá es más, uno que hace un gol en una final es más importante que ese piloto. Es increíble, es lamentable, es dolorosísimo. Yo no le quito mérito al que hace un gol ni al boxeador campeón mundial, pero miramos la diferencia. El tipo está peleando por todos. Por supuesto que sí. Murió por todos. Por supuesto que sí. Pero además eran voluntarios, no estaban obligados, porque podía haber dejado salir que salga el casado y no lo hacían. Mira, hay historias que realmente son hasta difíciles de comprender desde el punto de vista humano, porque se peleaban por salir en misiones de las cuales probablemente no volverían, y lo hacían. Y por ejemplo, había un capitán, Jorge Osvaldo García, era el dueño del lápiz. Él ponía quién salía hoy, quién sale mañana, y se ponía a sí mismo, y un día que se puso a sí mismo no volvió. Eran pilotos forjados en una mística, en esa vieja mística que viene de los tiempos de los romanos, ¿no? Decía, el poeta Horacio decía: dulce y decoroso es morir por la patria. Era lo que sentían estos hombres. Además tenían una fe religiosa muy profunda. Sabían ellos, gracias a su fe, que la vida no se terminaba allí, que la vida continuaba, que había vida eterna. Entonces no había nada más peligroso que un piloto argentino recién confesado. Salían a matar o morir sabiendo que la vida continuaba. Podemos hablar de tu relación con los chicos, encomillado, nunca más diré los chicos de la guerra, sin ponerle comillas. Digo, vos ibas a comprarle a los Kelpers, civil, rubio, perfecto inglés. ¿Te trataban mal? ¿Sabían que eras argentino? Sí, te trataban mal. Muchos soldados me pedían que los ayudara comprándole comida o otras cosas que necesitaban, cosas que yo hacía, y me ha pasado varias veces que al darse cuenta por la cantidad que yo no era mucha para vos. Soldados, los Kelpers, en vez de entregarme en el mostrador las cosas, me las tiraban al suelo, por ejemplo, en una muestra clara de bronca y de desprecio, porque sabían que eso iba para ayudar a los soldados. Digo, uno supone que en cualquier guerra, supongo yo, a lo mejor, obviamente soy un neófito total en estas cuestiones, pero que va alguien a... toman un territorio que es nuestro, bueno, pero estaban ellos, y entonces los Kelper pasan a ser cuasi prisioneros, pero no acá. No, acá no solo no fueron prisioneros, no solo no se les tocó su propiedad, porque se podría haber expropiado tranquilamente, sino que se los dejaba circular libremente, se comunicaban con la flota, le pasaban información sobre las tropas argentinas, y Menéndez no hacía nada. Esto es algo que yo presencié. Los de inteligencia le decían a Menéndez: mire, desde aquella casa que hemos descubierto, en aquel campo, tienen una radio. Bueno, bájenle la antena, contestaba Menéndez. ¿Cómo bájenle la antena? Le bajaba la antena, se iba a la patrulla argentina, volvían a subir la antena y se comunicaban con la flota. ¿Vos tuviste, no tuviste después ocasión de hablar con Menéndez, decirle algo cara a cara? No, después de la guerra sí. Le manifesté mi desprecio y le manifesté mi absoluto rechazo a la manera en que se comportó en la guerra, se lo dije en vida. Digo,
¿Te seguís viendo con algunos de ellos? ¿Con los generales? Bueno, no, digo, con algunos oficiales que tuvieron una actitud decorosa. Con los oficiales sí, por supuesto, sí, con los oficiales sí, desde ya. Con los oficiales, con los suboficiales, con los soldados conscriptos. Somos una hermandad de alguna manera. Hay un hilo invisible que nos une a todos los que estuvimos allí y nos podemos estar sin ver 37 años, nos reencontramos y nos sentimos como hermanos. Ahora, ese piloto Jiménez, Sombra, que dijo voy yo que soy soltero, fue y no volvió. ¿Conociste a sus familiares, a su padre, alguno? Sí, no? Mirá, fue muy terrible porque inmediatamente después de la guerra, su padre me vino a ver a TC. Y el padre, como todo padre que no llega a ver el cuerpo del hijo, fantaseaba con que estaba vivo, estaba preso en Londres, viajó a Londres, seguro que lo tienen prisionero en Londres. El hombre estuvo deambulando durante años por todas partes no queriendo admitir esa caída. Y la familia del soldado Ledema, de la Carlota también, supongo que la conoces. Sí, bueno, conozco a su mujer, conozco a sus hijos, tengo el honor de ser su amigo, por supuesto que sí. Digo, vos te volviste a reencontrar y bueno, y cuando vas por allí te encontrás con recorriendo el país, te encontrás con algún excombatiente siempre que has conocido personalmente. Sí, todo el tiempo aparece este tipo de episodios. Por ejemplo, no sé si te acordás, una vez estoy filmando en el aeropuerto y veo una bomba antipersonal Beluga, sí. Se le adosa una carta. El viento, después de la explosión, le adosa una carta. La bomba estaba viva, yo no podía tocarla, pero empiezo a leer y dice, querido hermano, te mando unos chocolates, y no puedo seguir leyendo porque está la bomba, no la voy a tocar. Un golpe de viento arranca la carta, la corro, la leo, y era una carta de amor de una hermana dirigida a un soldado, y durante 37 años me pregunté qué habrá sido de ellos dos, y hace poco más de un mes se comunican conmigo y me invitan a Deró, que es donde viven, y conozco a la hermana que mandó la carta de amor y al soldado. Es imposible no emocionarte. No, por supuesto. En tu caso, digo, cuando llegás ahí y la conocés. Por supuesto, fue un abrazo que duró mucho tiempo y además la alegría de saber que estaba vivo, porque yo no sabía si el soldado ese lo habían matado o no lo habían matado. Lo que descubrí es que esa encomienda y esa carta jamás llegaron a sus manos porque en ese momento él estaba en la isla Borbón, muy lejos de Puerto Argentino. ¿Soñás alguna vez con la guerra? ¿O te pasó en algún momento después que volviste? Vos sabés que todos los combatientes, o muchos de ellos, dicen que sueñan con la guerra y que tienen pesadillas. Yo con la guerra no. Mi única pesadilla, y es así, es permanente y no se me va, es que sueño que me echan de mi trabajo, que es lo que me pasó después de la guerra. Después vamos a hablar en otro bloque de ese tema, pero digo, ¿cómo son los sonidos de la guerra? Porque una cosa es que verlo en una película, pero es una película y sabemos que son actores, y otra cosa es tu caso, que lo viviste, que pudiste haber sido un muerto de la guerra, vos también, en el volando bajo con el avión, con el Hércules, o en un momento cuando venía el bombardeo. ¿Vos dónde estabas ahí, cuando venía el ataque aéreo? Nosotros tratábamos de estar muchas veces en el aeropuerto, porque era bombardeado 3 y 4 veces, y ¿qué pasaba? Cuando había una alerta roja, los soldados obviamente corrían al resguardo, al Pozo de Zorro, y nosotros salíamos del Pozo de Zorro, porque del Pozo de Zorro no ves nada, y para filmar tenés que salir. Así que había que arriesgarse en ese momento para captar las imágenes que necesitábamos captar. Y los sonidos, bueno, eran las explosiones, que de día eran de las bombas y de noche era el permanente cañoneo naval. Pum, a ver, de noche, la noche ¿cómo era? ¿Vos te acostabas a dormir? ¿Dónde dormías vos? Nosotros dormíamos en una hostería. Dormíamos vestidos porque además los kelpers nos cortaban para molestarnos la calefacción y era permanente. Dormía vestido porque te cortaban la calefacción y el frío es terrible. El frío terrible, aún dentro de la hostería, imagínate los soldados en las trincheras. Y era un bombardeo permanente, y entraba un mayor retirado que estaba ahí como buzo, había venido como voluntario, el mayor Rende, y decía, están cayendo cerca las bombas, al sótano, y nosotros que estábamos cansados, muertos de frío, le decíamos, mayor, no jorobe, no, nos quedamos acá. Bueno, decía el tipo, cada cual elige su forma de morir, yo me voy al sótano, y se iba al sótano, nosotros seguimos durmiendo. El ser humano se termina acostumbrando a todo. Tremendo. Bueno, vamos a la última pausa, que rápido se ha pasado, este programa se nos está pasando, nos queda solamente un bloque y ya regresamos en este programa muy, muy especial con Nicolás Casanseu. Ya regresamos.
Indugás Sociedad Anónima, fábrica de dióxido de carbono e hielo seco en blocks y pellets de 3 milímetros. De Pérez, Santa Fe a todo el mundo. Roque Pérez y Ruta Provincial 14. Teléfono 495-1499. Morelli Mayorista, la diosa fortuna. Casa Central, San Martín 1681 Pérez y su red de agencias en toda la zona. Andina S.A., líder en distribución, cumple 40 años comercializando comestibles, bebidas y productos de limpieza. Marcas de primer nivel y de conveniencia. Llegamos a todos los comercios minoristas y mayoristas. Distribuidora Andina Sociedad Anónima. Casa Central, Batle y Ordóñez 2415 Rosario. Sucursales Casilda, Santa Fe y Paraná. Asesoramiento y ventas 341-46-58-585. Por retiro en sucursal, importantes descuentos. Daal Alimentaria S.R.L. Ubicados en la ciudad de Rosario desde hace más de 20 años, nos dedicamos a optimizar procesos dentro de la industria cárnica a través de la venta de productos destinados a la conservación, preservación y fabricación de alimentos. Además, contamos con personal altamente capacitado en asesoramiento técnico. Avenida Arijón 777 Rosario, teléfono 341-461-3436. Encontranos en www.daalalimentaria.com.ar. Estamos junto a vos, en cada etapa de tu vida, cuidando lo que realmente importa. IPAM Salud, medicina prepaga. Vos ya nos conocés. Desde hace casi 50 años seguimos ofreciéndote maderas y complementos para la industria del mueble y la construcción con un stock amplio y permanente. Y ahora abrimos las puertas de un showroom modelo en la región que sorprende tanto por su arquitectura como por la variedad de los materiales y accesorios que son tendencia en el mercado de la arquitectura y diseño con marcas de primera gama y productos premium. Visítanos y vas a experimentar la sensación de encontrarte con un espacio construido exclusivamente para inspirar tus proyectos. Porcelanatos, cerámicos y revestimientos importados, pisos flotantes y vinílicos, techos, sanitario ferro, griferías FB, maderas, placas, cortes a medida, herrajes, accesorios y mucho más. Soldini Stock, para que disfrutes construyendo con distinción. Bueno, ahí está, qué linda se la ve flameando, ¿eh? Hermosa, hermosa, hermosa. Bueno, volviste de la guerra. Yo voy a contar mi parte ahora, que lo decía también. ¿Pero por qué? Porque a lo mejor hay gente que lo conoce a Casanseo de verlo por televisión. Yo lo conozco de compañero de trabajo de mucho tiempo, y además porque después de la guerra veía a los chicos volver a ir a ATC en ese momento, lo que hoy es la TV pública, con las madres, agradecerles, se emocionaban los chicos, las mamás, cuando te veían. Digo, los chicos, en el buen sentido ahora, digo, los soldados te quieren mucho. Digo, afortunadamente sí. Afortunadamente sí, son los que más te quieren, y esto está dando a entender algo. Pero a vos como que te demonizaron, parecías un tipo maldito porque como periodista habías ido a la guerra, le podía haber tocado a cualquier otro, bueno, te tocó a vos por experiencia, por capacidad, por un montón de cosas te tocó a vos y te llamaron para eso. Te repatriaron, así entre comillas, desde ATC, Horacio La Rosa, para mandarte a la guerra, y mandó al mejor, sin lugar a dudas, para eso. Digo, después te sentiste ninguneado, marginado. Es decir, como que se avergonzaba hasta la TV pública, lo que era ATC, de tenerte. Sí, bueno, a mí me empezaron a perseguir bajo el propio régimen militar, me quitaron del noticiero, no me renovaron el contrato, me hicieron una operación de inteligencia para desprestigiarme porque estaba escribiendo mi libro, no sabían que iba a publicar el libro y por las dudas querían descalificar al autor.
y básicamente lo peor que me sucedió es que era muy difícil conseguir trabajo, estaba de alguna manera en una lista negra y eso continuó con los gobiernos civiles. Y un hombre puede vivir sin cualquier cosa menos sin trabajo. Yo tenía varios hijos que mantener y era lo más angustiante. Vos tenés 4 hijos. Así es. ¿Ya los tenías? No, todavía no. Ahí obviamente no, ninguno tenía todavía. En ese momento tenía 3. Ya tenías 3 hijos. Sí, tenía 3. He visto una imagen tuya que bueno, por ahí Ariel la va a conseguir, la va a encontrar, con tu pelo abundante y rubio, y disparando un cañón. Te dejaron disparar y todo una vez. Sí, nosotros con la mela de entrada pedimos armas para participar en la defensa, ¿no? Una actitud así ingenua, pero era genuina, se nos mataron de risa. ¿Qué te dijo un oficial? Un oficial me dijo, si a vos te dan un arma, yo hago un pozo de 3 metros, me entierro ahí, no salgo hasta que termine la guerra. Muy gracioso el hombre, ¿no? Pero bueno, pues está bien, pero puede ser tomado como un chiste, ¿no? No me ofendí. Pero, es como si le das el micrófono a un capitán. No me ofendí, pero era un sentimiento genuino. Una vez la mela, bajo un bombardeo, me dijo, mirá, estuve pensando, si acá hay 10.000 tipos defendiendo las islas, yo soy el 10.001. Y no era un militar, ni era un tipo universitario, era un buen muchacho de barrio que sentía lo que siente la población argentina. Bueno, no nos dieron armas, pero hacia el final de la guerra, filmando un combate de artillería, un teniente de apellido Caballero me hizo el enorme honor de darme la oportunidad de tirarle un tiro a los ingleses. ¿Y tiraste? Y tiré. Me dijeron que abra la boca porque si no los tímpanos se iban a resentir. En la emoción no abrí la boca, ando medio sordo. Les pedí que me dejaran tirar por segunda vez porque me engolosiné, me dijeron que no, siguieron tirando los profesionales, está muy bien, pero eso no me convierte a mí en combatiente. No, pero vos sabés si tu impacto llegó, si te pegaste algo. Eso me preguntan a veces los chicos en el colegio, claro. ¿Le pegaste a alguien? No sé, era a distancia de kilómetros, imagínate el alcance del cañón. No soy combatiente a partir de eso, pero quiero pensar que es lo que hubieran querido hacer 200.000 voluntarios civiles que se anotaron para ir a pelear en Malvinas y que no los dejaron ir. Sí, seguramente. Además, desde el continente, yo recuerdo que estaba parado, estuve 24 horas parado en la puerta de Figueroa Alcorta, estaban Pinky y Fontana haciendo el programa, y venía la gente y se sacaba sus anillos, personas muy mayores, sacaban las alianzas. ¿Eso llegaba todo? No llegaba nada, porque había un bloqueo a las islas. Lo del dinero y las joyas no tengo mucha idea, pero las bufandas, las empanadas, la comida, todo lo que se hacía para los soldados quedaba varado en Comodoro Rivadavia, porque los únicos que podían burlar el bloqueo eran los aviones Hércules y tenían que llevar los cañones, las municiones, los medicamentos, las cosas que los generales no llevaron en su debido momento, no podían llevar esa cantidad de donaciones. Todo eso quedó en Comodoro Rivadavia. Qué bárbaro. Digo, bueno, ¿cómo fue el tema de los que después pasaron a la historia como Carapintadas? Mira, eso ya fue muy posterior a Malvinas. Yo ni siquiera estaba... Digo, algunos de ellos estuvieron. Sí, estuvieron allí. A eso iba. Estuvieron allí. Fue una reivindicación sindical dentro del ejército que se quiso mostrar como un golpe contra el Estado democrático, que no lo fue. De hecho, Alfonsín salió al balcón y dijo, acá no hay ningún golpe, estos son héroes de Malvinas. Si claro, pero digo, sí, señor, pero y la gente silbó eso. Fíjate cómo ya venía la desmalvinización, que la gente silbó esa frase de Alfonsín, que cuando dijo héroes de guerra o héroes de Malvinas, digo... Pero vos los viste actuar, por ejemplo, a Zeneldín, algunos de ellos allí o no? Mirá, yo a Zeneldín lo vi, obviamente, a la mayoría de ellos los vi en Malvinas. Pero, en Malvinas, a eso me refiero. Pero yo no cubrí los levantamientos Carapintadas, porque yo estaba en ese momento... Yo me refiero al comportamiento de Malvinas. Prohibido. Lo que pasa es que Zeneldín fue un buen oficial en Malvinas, muy querido por la tropa, de un gran carisma, pero Zeneldín no entró en combate, o sea, no sabemos cómo hubiera sido si hubiera entrado en combate. Digo, vos viste, esto bueno, no es por clavarte un puñal, digo, pero seguramente algún chico que compartió con vos, al que le diste chocolate, trajiste los chocolates o le trajiste los puchos, los cigarrillos, murió. Sí, ha pasado. Hay varios con los cuales yo he llegado a trabar una cierta cercanía y que es lo más doloroso de la guerra. Por ejemplo, en la víspera del ataque inglés del 1 de mayo estábamos en el aeropuerto jorobando con un picadito, con una pelota con los colores de Boca Juniors, y uno de estos soldados, a la mañana siguiente, cuando yo llego, inmediatamente después del bombardeo inglés, estaba caído sobre el suelo, muerto, y al lado de él la pelota con los colores de Boca Juniors.
¿Y en esos casos qué hacían ahí en ese momento, con ese soldado? Bueno, yo cometí algo que ofendió mucho a los militares. Yo se le saqué una foto al cuerpo, como sacaba todo. Yo sacaba fotos de todo. Y una de las cosas que después me achacaron los militares es que ¿cómo saca una foto a un caído? Bueno, era una guerra. Yo saco fotos de todo. Después la censura elegirá qué es lo que se puede publicar o qué es lo que no. Vos sos de lo que sostienen, y sabés del tema, que el Ara General Belgrano no estaba en zona de exclusión ni nada de eso. Bueno, estaba, digamos, pero era una zona de exclusión arbitrariamente nombrada por los mismos ingleses, así que la nombraron, podían no respetarla porque era de su autoría, no había un acuerdo. Y además el propio comandante de Belgrano, Bonzo, el capitán Bonzo, no considera que fue un crimen de guerra. En la guerra las jurisdicciones no son respetadas. Nosotros mandamos un comando a tratar de dinamitar buques ingleses en Gibraltar. O sea, hubiéramos hecho exactamente lo mismo si hubiéramos tenido la posibilidad. Giachino es conocido por la gente. Sí, Giachino es nuestro primer héroe. Sí, el primero que muere ahí. Es un tipo que pone el pecho porque le dan una misión, yo creo que no existe en los anales de la historia militar. Él tenía que conquistar una ciudadela enemiga sin lastimar a nadie y ni siquiera lastimar la mampostería del edificio que iba a atacar. A mí me decía el suboficial Urbina, que trata de auxiliar a Giachino y también es abatido por una ráfaga ametralladora, que en el combate ellos tenían que tirar al techo y los ingleses le tiraban al cuerpo. Giachino cae herido y desde adentro de la casa del gobernador le ofrecen asistencia para cortarle la sangría que estaba teniendo la hemorragia, con lo cual le hubieran salvado probablemente la vida, y él saca una granada y los intima a rendirse y muere desangrado, pero hace rendir a la guarnición inglesa. Esta historia del capitán Giachino tampoco es muy conocida. Digo, le preguntamos. Todo se ha olvidado. Acá todo se ha olvidado, todo se ha ocultado, y realmente es asombroso porque después de una guerra siempre hay una reivindicación que no demora tanto. Por ejemplo, yo estaba en el 10º aniversario de la derrota de Vietnam en Nueva York. Era una derrota en una ciudad pacifista, antibelicista, pero habían pasado 10 años. Los neoyorquinos le hacían homenaje a los soldados, no a los que fueron a enviarlos al frente. Y se caían los balcones de los aplausos en una ciudad belicista y pacifista a los soldados que habían cumplido con su deber. Y yo ingenuamente dije, pasaron 10 años, pasarán 10 años en la Argentina y se van a reivindicar los soldados. Bueno, pasaron 37 y no hay visos de que eso se haga. Pues sabés que somos exitistas y lamentablemente lo del fútbol no es nada. Acá se considera que llegan a la final 2 equipos y el que pierde la final es el primer perdedor. En lugar de ser el segundo ganador, es el primer perdedor. También en la guerra somos exitistas. Perdimos y bueno, y ahí está, ¿no? En todo, y con eso traicionamos un legado de San Martín. San Martín instituyó una condecoración a los derrotados de Chancay. Dice, honor a los derrotados en Chancay. ¿Por qué? Porque se combatió con honor y valor. No importa si ganamos o perdemos, importa cómo combatimos. Claro. Eso lo veía San Martín y eso lo hemos abandonado nosotros. Somos obscenamente exitistas cuando hay derrotas gloriosas y victorias oprobiosas. Claro, claro. Y esto, pero esto está en el espíritu de los argentinos, en los deportes, en todos lados está esto. Nos quedan solamente 2 minutos. Bueno, va a haber un antes y un después de este programa. Yo te agradezco tantísimo, Nicolás, te agradezco muchísimo por esto. Bueno, has logrado emocionarme tantos años después con el tema de Malvinas, y como me emocionaba cuando veía que los soldados y las mamás te venían a saludar después de la guerra a ATC, y ojalá que sea definitivamente reivindicado por los medios. Debiera hacerse una campaña para reivindicarte como periodista. Digo, para sacarte esa cosa de, no sé, porque no declaraste la guerra ni te rendiste. No se entiende lo tuyo, no se entiende lo que han hecho con vos. No, yo no necesito reivindicación, de hecho la gente me quiere. Sí, pero yo lo que quisiera, digamos, una vez estaba navegando... Alguien desde el Estado que lo haga. Hace unos años estaba navegando la fragata Libertad por segunda vez, y almorzando el segundo jefe me dice, ¿vos te das cuenta, Nicolás, que dentro de 200 años va a haber una calle con tu nombre? Y yo le dije, hijo de tal por cual, no quiero una calle dentro de 200 años, quiero trabajo en mi país hoy. Ah, claro. Me alcanza. No, seguramente. Bueno, Nicolás, bueno, la gente... anoche yo lo vi en Casilda, la gente te aplaudía, la gente te escuchaba pero con un respeto y venían aplausos, así que y se emocionaban y nos emocionamos, por lo tanto sí, yo no digo reivindicación, yo digo que el Estado, la televisión estatal o alguien te llame y te diga, Nicolás, tenés un lugar acá.
Bueno, no estaría nada mal, pero te aseguro, y esto no es falsa modestia ni nada, con el afecto de los soldados de Malvinas me basta y me sobra. Bueno, Nicolás, muchísimas gracias. Gracias, te quiero mucho, te respeto mucho, es un placer haber estado con vos de nuevo. Gracias, ahí está, con esta imagen junto a Nicolás Casanseu nos vamos emocionados, pero agradecidos. Repito, hay un antes y un después para mí de este programa. Chau, hasta la semana que viene.